Bueno, yo quiero tocar un tema, señores, que me llama mucho la atención. Y una vez más me siento defraudado de los diputados y senadores. En esta semana el señor presidente de la República dijo que probablemente se fuera a un arbitrio internacional con AstraZeneca porque no le cumplió al Estado dominicano. Pero el consultor jurídico le corrigió que no era a un arbitrio internacional, sino que ese contrato tenía que ser aquí. Pero resulta que ni un diputado, ni un senador, porque parece que actuaron como un sello, tan pegado el sello. Lo que trae el Listín Diario hoy da vergüenza. Y digo que da vergüenza. ¿Ustedes saben por qué? Porque la República Dominicana pagó 40 millones de dólares a AstraZeneca y no le cumplió. Ustedes saben lo que dice ese contrato según lo que se publica hoy. Y los legisladores lo sabían porque lo aprobaron. Y el consultor jurídico lo envió así. El Poder Ejecutivo dice claramente que el contrato que generó la reciente queja del presidente Luis Abinader sobre el incumplimiento de parte de AstraZeneca en la compra de vacunas contra el COVID-19 contiene cláusulas que al aceptar el gobierno ahora le atan de mano para tener éxito en un arbitraje internacional. No solo el gobierno dominicano, ya que el contrato fue aprobado por el Congreso Nacional sin ningún tipo de oposición por parte de los legisladores. Específicamente la cláusula en cuestión que no le permite al gobierno reclamar los aparentes incumplimientos de la farmacéutica sería la 14 sobre la licitación de las responsabilidades de reclamaciones distintas de indemnización de terceros, exención de garantía. Dentro de la cláusula en el apartado 14.1 estipula de materia clara que el país renuncia al derecho de reclamarle a la compañía por retraso en la entrega de las dosis y otras cuestiones sobre las vacunas. El comprador República Dominicana renuncia y libera cualquier reclamación en contra de AstraZeneca que surja de o tenga relación con retraso a la entrega de vacuna conforme al contrato, dice el acuerdo. Pero no solo se queda allí, ya que también remueve de responsabilidad a la compañía AstraZeneca en caso de que la vacuna no sea eficaz o segura, o si se presentan situaciones problemáticas con el transporte, almacenamiento o técnica apropiada de inoculación. Otro asunto que establece el contrato firmado por el gobierno y ratificado por el Congreso es el pago total a desembolsar de 40 millones de dólares a razón de $4. Y también establece el contrato que el precio de la dosis estará exento de impuestos indirectos, igual a los 40 millones de dólares que estarán exentos de impuestos. Eso lo aprobó el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, y lo envió el consultor jurídico y el Poder Ejecutivo. Y eso es lo que se llama abusar con el dinero del pueblo. Eso es lo que se llama no pensar en el dinero del pueblo. 40 millones de dólares. ¿Y qué hicieron los diputados? ¿Lo leyeron? Seguro que no lo leyeron. Porque si usted lee esto, no lo aprueba. Si usted lee esto, no lo aprueba. Independientemente de la crisis sanitaria que teníamos. Pero ¿cuántas vacunas mandó AstraZeneca? 300,000, 500,000, 700,000. Y le pagamos 40 millones de dólares. Entonces parece que el presidente está mal informado porque habló de un arbitrio internacional y el consultor jurídico dice que no puede ser un arbitrio internacional, que fue local, pero tampoco es local,
porque este contrato no es local. Este es local, lo que exonera a AstraZeneca es de toda responsabilidad. Solo recibir los 40 millones de dólares. Entonces, óigame, en un país con una extrema pobreza y con una pobreza que entre las dos llegan cerca del 50%, no es posible que se desperdicie el dinero de esa forma. Y a los diputados y senadores debe darle vergüenza esta situación. Bueno, la verdad es que lo primero es que esto se manejó con muchísimo hermetismo en su momento. Cuando se empezaron a discutir estos temas, de hecho, yo misma traté de tener acceso a los Con oscuridad contratos, lo trataban. y se trataba con oscuridad, con hermetismo. Con un hermetismo incomprensible dado la importancia del tema. Hay que recordar que en esa transacción se dieron inicialmente 8 millones de dólares, ese fue el primer pago que se dio, del cual el mismo sector privado hizo aportes. Por lo tanto, es un tema donde no solamente está involucrado el dinero público, sino incluso el sector privado está enredado en este tema, que también participaron. Ahora, ¿de qué forma se aceptó este contrato? ¿Alguien discutió estas cláusulas? Porque firmar desde el Estado un contrato que deja al Estado con las manos amarradas respecto a cualquier tipo de reclamación, definitivamente es un escenario preocupante, y bueno, eso ahora tomará una relevancia distinta, ya que es el mismo presidente de la República el que ahora quiere accionar de alguna manera en contra de esta compañía, que no solamente no entregó, sino que recibió el dinero. Entonces, pero además, no estamos hablando solamente de una situación en la cual hay un cierto incumplimiento. No, es que hubo un pago importantísimo, al menos de 8 millones de dólares. No sé si se llegaron a hacer pero pagos además posteriores. en ese mismo momento le entregaba a AstraZeneca millones de vacunas a los países industrializados. ¿Es así? Bueno, pero es que si esos fueron los términos que se aceptaron, ahí no había ningún incentivo para que se no la entregara podían nada. mandar en el año 2040. Bueno, pero es que de entrada, si no hay ningún tipo de responsabilidad que se pueda retener de cualquier tipo de incumplimiento, entonces no hay ningún incentivo para esa compañía para cumplir. No. Bueno, pero hay un asunto, y es el siguiente. No se puede justificar el hecho de que se haga un contrato mediante el cual la República Dominicana no podía de ninguna manera reclamarle a esta empresa. Pero si nos vamos al escenario en el cual se inició y fue el único gobierno que lo hizo, ese contrato, buscando la forma de que la República Dominicana saliera de esa postración en que tenía al mundo el COVID-19. La República Dominicana, con el presidente Luis Abinader y los empresarios de la República Dominicana, apostaron a AstraZeneca. Ahora, la irresponsabilidad es de esa empresa, que no cumplió con estos contratos. Que, como dice Laura, recuerdo ahora un encuentro que se hizo con directores de medios en Palacio, donde se anunció la entrega de 8 millones de dólares por parte de los empresarios como primera partida para hacerse ese acuerdo. Pero que fueron 8 millones de dólares porque el sector privado no forma parte del acuerdo. No forma parte. Esos 8 millones de dólares fueron un aporte del sector privado y de los empresarios para contribuir al pago de las vacunas. Ahora, la negociación del contrato y los términos que ahí se plasmaron son exclusiva responsabilidad del Estado. Son responsabilidad del Estado, sin duda, pero frente a esa irresponsabilidad de la empresa AstraZeneca, que no entregó o entregó alrededor de unos 300.000 o 360.000, que creo que no fue del contrato, sino que se buscó en la India o que se hizo en la India, algo así, recuerdo ahora. No, porque las que vinieron de la India era del sistema de Naciones eran Unidas. del sistema de la Organización Mundial de la Salud. Pero el problema no es ese, el problema es que AstraZeneca es una compañía que negocia. AstraZeneca no tiene responsabilidad más que de entregar
lo que acordó. Ahora, los responsables de cuidar el dinero de este país no es AstraZeneca. AstraZeneca hace negocio con quien le da la gana. Los responsables son los diputados, los senadores y el gobierno que firman un contrato en donde no tienen alternativa ninguna de reclamar que AstraZeneca cumpla. Si AstraZeneca le daba la gana de no mandar una sola vacuna aquí, no la mandaba y no había manera de reclamarle. Bueno, entonces, ¿quiénes son los responsables? Los diputados y senadores y el gobierno dominicano. No hay forma de que esas vacunas lleguen aquí porque aquí hay vacunas suficientes. Y hay vacunas hasta se están perdiendo muchas de las cosas que apostó el gobierno. Y hoy en día estamos hablando que en el caso de la vacunación ha sido uno de los países que con más éxito ha llevado y aplicado la vacunación en la República Dominicana, la inoculación. Ahora, ¿qué dice el presidente de la República? No vamos a aceptar una sola vacuna de esto. De ahí es que se habla de ir a un arbitraje internacional. Ahora, ¿qué es lo que dice el consultor jurídico? Está bien, es una negociación que hay que hacer con AstraZeneca para cambiar vacunas, medicinas por las vacunas. O sea, no me entregue las vacunas, que no las necesitamos. Lo que necesitamos es entonces medicinas para los hospitales y medicinas para los pobres de la República Dominicana. Mándame medicina. Entonces creo que es una negociación válida. No pretendamos descargar a los senadores y a los diputados de esa responsabilidad. Eso fue una irresponsabilidad de ellos. Actuar con un contrato como actuaron con el fideicomiso sin leerlo. Porque son tan cosas que dicen que no leen la cosa. No la leen. Van ahí a hacer otra cosa. Tú hablas del fideicomiso, ¿cuál? El del 98. ¿Cuántos no dijeron que no lo leyeron? El del 98. El fideicomiso de Punta Catalina. El de Punta Catalina. Sí. Efectivamente, lo reconocieron todos que no lo leyeron. Entonces, ¿de qué están ahí? ¿De qué sirven los diputados y senadores? Y ahora lo último que están haciendo es con el Palacio del Congreso Nacional, con tantos salones cómodos que tiene dentro, porque yo lo conozco completo, el Palacio del Congreso Nacional, tienen que irse a un resort a discutir cualquier proyecto de ley porque le da la gana de que el Estado le financie eso, de que el Estado gaste dinero en ello. Miren, AstraZeneca es una farmacéutica de desarrollo e investigación de productos farmacéuticos que no necesariamente resulte totalmente viable que sencillamente se cambie una cosa por la otra. Estamos hablando de un contrato de un valor de $40 millones. ¿Qué tiene AstraZeneca disponible que pueda ascender a $40 millones que le pueda resultar interesante al Estado Dominicano al precio que le interese al Estado Dominicano? Porque es que por lo que ha salido a relucir, este contrato coloca al Estado Dominicano en una situación de total indefensión. El Estado firmó un contrato que lo deja con las manos atadas. Entonces, básicamente, en este momento estamos a la voluntad de lo que decide hacer AstraZeneca. Y el tema de cambiar productos por otros no necesariamente funciona. Y si AstraZeneca nos quiere mandar aquí la aspirina más cara del mundo. Bueno, pero puede ser vacuna contra la difteria o vacuna contra... $40 millones en vacuna contra la difteria. O sea, es que hay un tema de necesidad de lo que realmente se requiere, de precio, porque normalmente esos productos no se compran al precio que dé el vendedor. Y se licitan por volumen precisamente para conseguir buenos precios. Lo que no se necesitan es vacuna. No, es vacuna que no se necesita. Lo que se necesitaba era que hubiera un contrato responsable que permitiera que el Estado Dominicano actuara. Eso era lo que se necesitaba. Se necesitaba con urgencia que llegaran las vacunas. Es que una cosa no quita la otra. Bueno, pero no justifico eso, no lo estoy justificando. Pero ya el asunto está ahí. Se buscaba de una manera con un país con un desempleo casi cero, con
la economía prácticamente paralizada, con cientos de personas, miles de personas afectadas del COVID-19, muchos muertos. Había que buscar una... Ahora, frente a esta situación de buscar medicina urgente, claro, había que buscar, pensar y estudiar bien ese contrato, pero había que buscar las vacunas. Como de hecho se buscaron por otra Sí, vía. se buscaron. La mejor señal de que no había necesidad de amarrarse con ese contrato en términos leoninos fue que al final esas no fueron las vacunas que se usaron. Es que era la única que había en ese momento. Que llegaron otras. Entonces, pero era la que había en ese momento. La realidad se impone. La realidad fue que no al final... no había porque no la mandaron. Se la dieron a otros países, con nosotros no cumplieron. Pero claro que se la tienen que dar a otros países. Se la dieron a los países más desarrollados, porque esa es una firma inglesa-india. Y se la dieron a los países desarrollados y a nosotros nos dejaron sin nada después de haber recibido el dinero. Bueno, pero es que ¿cómo nos van a entregar nada si al final tienen un contrato que dice que no pasa nada si no entregan, no pasa nada si no cumplen, no pasa nada si la vacuna no funciona? Entonces, ¿cuál es el incentivo para que la empresa cumpla? Ninguno. Ninguno, porque al final lo que se le dio fue una exención total de todo tipo de responsabilidad. Y yo creo que eso es un tema que hay que tomarlo con seriedad, porque incluso en situaciones de emergencia como se dio ese caso, no significa que el Estado Dominicano puede firmar cualquier cosa, que es lo que da la impresión, que aquí se mandó ese contrato y eso lo firmaron sin discutir ni una línea, porque a mí me resulta inconcebible pensar que eso pasó el más mínimo estándar de revisión a nivel de las estructuras. El Estado tiene muy buenos abogados a muchos niveles, sí, y esas son cláusulas que son intolerables a nivel de una contratación pública, porque es básicamente regalar el dinero sin tener ningún tipo de actuación posible. Por lo tanto, ojalá que este tema se investigue más profundamente. No es un tema en el que sencillamente vamos a intercambiar un producto por otro, insisto, porque el mercado farmacéutico no funciona así y sobre todo hay una serie de farmacéuticas que tienen precios mucho más altos por la naturaleza de su negocio y por lo tanto no nos haría ningún sentido venir, cámbiame estos 40 millones de dólares por otras cosas que posiblemente sean más caras, que el Estado tenga otras vías de conseguirla y que en un proceso de licitación normal entonces se pudiera estar consiguiendo a una condición muchísimo más conveniente para el país. Vamos a ver, insisto y creo que Geraldino tiene mucha razón cuando dice que desde el Congreso ni siquiera se dio una voz de alerta con relación a este tema. Eso se manejó con total hermetismo, ahí nadie manifestó la más mínima preocupación y que algo así pase y no tenga ni siquiera una voz de alerta en el Congreso Nacional, porque esto tiene dos niveles de control. Primero lo firma el Estado, a través, y no sé cuál fue la institución que finalmente firmó esto, si fue presidencia, si fue la vicepresidencia, si fue salud pública, porque eso se manejó con muchísimo hermetismo, pero luego está sujeto al control del Congreso Nacional, precisamente porque son fondos públicos. Entonces los dos niveles de control fallaron. Los primeros porque no negociaron el contrato, los segundos porque no controlaron absolutamente nada. Entonces actuaron como un simple sello gomígrafo donde nadie ni siquiera dio la voz de alerta de lo que aquí estaba sucediendo. Y miren, en ese momento, aquí se habló de que eso estaba sujeto a cláusulas de confidencialidad. Y ni siquiera los empresarios tuvieron acceso total a esos documentos. Porque en ese momento yo misma traté de conseguir esos documentos y eso se mantuvo con total hermetismo. Y los temas del Estado no pueden estar sujetos a ese hermetismo. Los temas del Estado no son para que nadie los guarde en secreto y sobre todo cuando estamos hablando de un tema que afecta a la salud pública y que afecta el erario, con esta dimensión, 40 millones de dólares. Así que tendremos la ocasión de que esto se analice y de ver qué hay que hacer para que en el futuro algo así no vuelva a ocurrir en República Dominicana y donde no se comprometa el patrimonio de la nación en un contrato que evidentemente deja al país en total indefensión. Eso es así. Y ahí hubo un fallo del Congreso, ahí hubo un fallo por parte del Poder Ejecutivo, ahí hubo un fallo de la oposición,
hay un fallo de los empresarios, hay un fallo de todo el mundo. No, perdón, Ahora, porque aquí hay que compartir sí, responsabilidades. el gobierno es el responsable. Sí, y porque es el firma. responsable. Es el que lo firma, claro, evidentemente. sí, definitivamente. Bueno, pero definitivamente. es que le vamos a echar la culpa al sector privado pero, de algo claro que sí, también. Hoy, y la inobservancia. También los medios somos corresponsables. Sí, también los medios Eso somos aligera más la carga del no gobierno. buscamos tampoco ese ¿Quién contrato. fue que firmó ese contrato? Bueno, lo firmó el gobierno con AstraZeneca. Pero se supone que también tiene el control. No, pero es que hay responsabilidades ¿Qué medio pedía primarias? eso que se lo dieran? ¿Qué Mire, medio pedía eso que se lo dieran? Nadie se lo daba. Es que en el momento que ocurrió eso, vuelvo y repito, el país, la primera empresa internacional que salió diciendo que tenía en las manos una vacuna contra el COVID-19 fue AstraZeneca. Es verdad que hubo la desesperación de un gobierno por querer que los dominicanos tengan una inoculación o que esté en el listado de la inoculación. Y si hubo esa inobservancia, sí, hubo esa inobservancia. Y es también, no es justificable. Pero hay que ver en el contexto, en el escenario en que estábamos. Que cuando usted está en una condición así y cuando se está derricando o cuando se está hundiendo, hasta de un palito usted se sostiene para evitar caer. Cuando el Estado se aventura de esta forma, tiene que asegurarse que las cosas salgan bien. Porque con los fondos públicos no se pueden hacer aventuras. Sí. Al final esto es un contrato y es algo que a mí particularmente me resulta muy evidente. ¿Quién lo firma? Es el Estado. A través de una institución en particular que a mí ni siquiera me consta ahora mismo cuál de todas fue. La responsabilidad primaria es evidentemente de esa institución que firmó, que es la que tiene la negociación inicial de ese contrato. Hay una segunda responsabilidad y esa segunda responsabilidad es del Congreso Nacional. Porque el Congreso Nacional tiene la obligación de aprobar este tipo de contratos. Y no es un afán de burocracia, es precisamente para garantizar que los fondos públicos tengan varios niveles de aprobación para de esa forma garantizar que las cosas pasen en orden. Quienes no tienen responsabilidad en este tema, el sector privado lo que hizo fue donar 8 millones de dólares para que el Estado no tuviera que cargar con el costo total de esas vacunas. Pero el Estado Dominicano ni es firmante ni participó en la negociación de esa compra. Por lo tanto, atribuirle responsabilidad al sector privado está bastante fuera de lo que realmente fue el rol del sector privado en ese proceso, que lo que hizo fue donar dinero para reducir la carga del Estado con relación a esa contratación. Y es valorable esa donación que se hizo en ese momento, pero si se entrega esa cantidad de dinero, se supone que usted debe también exigirle al gobierno, bueno, yo te entregué 8 millones de dólares para eso. ¿Qué tú vas a hacer? ¿A quién se la va a comprar? O sea, a AstraZeneca. Queremos que ahora, exija el sector privado y no le exigimos al gobierno la responsabilidad. Hay que exigirle al gobierno también. Okay. Hay que exigirle al gobierno. Primero al gobierno. Hay que exigirle al gobierno. Yo no estoy justificando absolutamente nada. Yo lo que estoy yendo es al contexto del 2020. En ese contexto es que yo quiero que aquí se hacía y se quería tener vacunas y está en el listado para que República Dominicana esté. Y si hoy tenemos alrededor de 25 millones de vacunas y está aplicado alrededor de 15 millones de vacunas a la población dominicana, que estamos en estos momentos en 79, 100, 59, 60 los contagios diarios y está controlado y tenemos una economía que ya arrancó desde el 2021, sí tenemos también que todo el mundo está trabajando en su gran mayoría de los empleos que estaban perdiendo. Entonces se debe a aplicación de política que se hizo en ese momento. Entonces, pero no porque AstraZeneca la suministró. Es que incluso la realidad de que se lograra que el plan de vacunación fuera exitoso sin que AstraZeneca entregara,
es el principal indicador de que no se necesitaba que fuera esta empresa la que entregara estas vacunas y que por lo tanto esa coerción que aparentemente se dio para que se firmara ese contrato era innecesaria, porque al final esas no fueron las vacunas que usamos, porque no llegaron nunca. Entonces, ¿qué se hizo? Se buscaron alternativas. Ah, bueno, pero cuando se tenía ese contrato en la mano, que se firmó sin negociar ninguna de esas cláusulas, entonces lo que debió hacerse fue exactamente lo que como quiera se hizo en la práctica, que fue salir a buscar vacunas en otras opciones, como efectivamente fue que pasó al final. Pero es que miren, nada de esto, una cosa no quita la otra. Que haya habido suficientes vacunas no quita el hecho de que se negocie un contrato del Estado de forma irresponsable. Pero o sea, no son excluyentes. La situación de emergencia no justifica que se deje al Estado Dominicano en una situación de total indefensión. Y lo que estamos viendo en la realidad es exactamente eso. Se firma un contrato que al final no permite, bueno, primero no tiene condiciones para que se cumpla, porque como no tiene ningún tipo de responsabilidad de entrada, no hay necesidad de nadie que lo cumpla. Y lo segundo es que entonces pone al Estado en una situación donde ni siquiera puede reclamar. O sea, este país, respecto a esos 40 millones de dólares, está en manos de AstraZeneca y lo que AstraZeneca le dé la gana de hacer con ese tema. Ahí es que donde lo condenable... Pero perdón. Lo condenable lo condenable Laura, no es AstraZeneca. Sí, porque es tramposa, porque es irresponsable, porque está pero a ti te engañando al Estado negocio, depende de cómo. Tú eres que tienes que cuidar los dineros del pueblo, no es AstraZeneca. Es eso, son los diputados y senadores. Ellos son los que tienen que cuidar ese dinero de nosotros. No es nadie del extranjero que viene a cuidar lo nuestro. Quienes tienen un mandato legal y constitucional de proteger los fondos públicos son los funcionarios públicos. Porque el sistema está construido para que esa gente que recibió el voto de los dominicanos para representar al país sean los que protejan los fondos públicos. Esto es una empresa extranjera. Una empresa extranjera tramposa que no cumplió con un contrato y que tiene que cumplir. Mandó un contrato en los términos que le dio la gana y que se los aceptaron tal cual estaban. Bueno.